elegí vivir acá en este lugar, en el Cabo, hace 20 años, o 22 años, en esta parte. Y sí, el lugar es un lugar especial, único y encantador. Y la elección de venir a vivir acá, que es una elección que hemos compartido con varias personas que fuimos conformando esto que se conoce como el poblado aquí de Cabo Polonio, ha hecho una diferencia a otras formas de vida porque ya cuando uno opta elige un lugar, hay algo se está creando un vínculo. Es un lugar que tiene como un espíritu que jala y que genera una decisión que en este caso te toma la vida. Y es un lugar salvaje o primitivo, en el sentido de que la civilización de alguna forma le costó llegar, hoy día ha llegado un poco más, pero aún hay cosas del mundo civilizado como el uso de la luz eléctrica, o los servicios del agua, o el transporte, o el tener donde comprar cosas, elementos así comerciales, no existe. Entonces vivimos como se viviría la gente tiempo atrás, ¿no? A la luz de vela, tomando el agua de la napa, así de un pozo que hacemos caminando, moviéndonos a pie, todo lo que son los servicios, bancos y todo este tipo de cosas del Estado están afuera, en una ciudad. Entonces vivimos como si fuera una isla. En realidad, topográficamente, esto era una isla, originariamente, que se unió al continente por deposición de arena y se transformó en un cabo, pero la inaccesibilidad de rutas, de caminos que lleguen los vehículos, mantuvo siempre este lugar como un lugar alejado. Entonces cuando originariamente nos vinimos a vivir, era ir allá al Polonio, atravesar los arenales, las arenas, llegar hasta allá. Se llegaba con carro y caballo, no hasta hace mucho tiempo, como único medio de transporte, ¿no? Entonces era como retirarse al lugar lejano. De alguna manera sigue siendo así, sigue siendo la accesibilidad limitada, por razones topográficas, se llega con vehículos 4x4 y por razones de que hoy día es un parque nacional, administrado desde la administración del Estado. Esto también es algo muy reciente. En el año 2009 entramos al Sistema Nacional de Áreas Protegidas como Parque Nacional, en un proceso que se quiso ser participativo porque había interés de la gente que vivíamos aquí y de muchas otras personas que tienen que ver con el lugar, porque aquí somos un poblado relativamente pequeño, de unas 70 personas, 80 personas que vivimos todo el año, pero hay un grupo social más grande de unas 2.000 personas que tienen sus casas y que lo usan una frecuencia de tiempo, algunas solo de veraneo, 2 o 3 meses al año, otras 4 o 5 meses al año. Muchas personas que tienen su única casa aquí en este lugar, que lo han elegido como su lugar, pero bueno, por razones laborales o de estudios no pueden estar aquí todo el tiempo. Entonces la sociedad que vincula a este conjunto humano del Polonio es mucho, mucho más amplia que las que vivimos aquí, ¿no? Y todas estas personas eligieron también este lugar de alguna manera. Y también están en las mismas condiciones. Cuando vienen aquí se iluminan con luz de vela, lo mismo con el tema del agua, lo mismo con el tema de la caminería. Es gente también que viene buscando salirse a esta especie de isla de la civilización. Y ahí es donde yo percibo uno como de los valores culturales implícitos de este lugar, que es la visión de que no se necesita de una cantidad de servicios y una cantidad de cosas que hemos desarrollado como humanidad en la civilización para poder estar felices, para poder estar bien. No es una relación más directa con el medio ambiente, con los elementos del clima, con el viento, con el aire, con el sol, con el agua salada. Lo agreste, lo primitivo agreste, despierta como un recuerdo interno, ancestral, de nuestra relación con la tierra, con los elementos. Nos acerca por ende también a como un lugar interior especial. Y eso es como un valor intangible. O sea, solamente el que lo experimenta, el que lo vive, puede entender claramente de qué estoy hablando. Y tal vez ahí yo siento que es una de las grandes problemáticas de hoy día. Es decir, este lugar que se fue gestionando solo, creando por esta llegada espontánea de aventureros que se aventuraban a hacer algo un poco más allá, construyéndose sus casitas, sus ranchitos, y de a poco eso se fue armando todo este poblado en un lugar que estaba como sin atención o abandonado por parte del Estado, o sea, sin gobierno.
y la anarquía, la espontaneidad natural de cómo se fue creando esto, hizo a su atractivo intrínseco, donde no hay trazado de calles, donde la propiedad de la tierra de alguna manera es de todos, y nadie dice, bueno, soy dueño de la tierra, sino que cada uno, bueno, es obviamente de su casa que se construyó, que se generó el espacio donde vive, pero con una relación como de respeto, con toda la integridad. Pero todo esto se sale de las normas establecidas, ¿no? Las normas dicen que uno tiene que ser propietario de la tierra, hay como ordenanzas en ese sentido. Y el hecho de que nosotros no seamos propietarios de la tierra, para el Estado, siempre ha sido como un punto débil de nuestra parte, un punto atacable, el derecho a la propiedad de la tierra, cuando en realidad la tierra siempre es de todos y se va gestando. De hecho, podríamos querer comprarla si fuera el caso. El tema es que no pasa por ahí. Nos gusta que la tierra sea de todos, que sea una tierra libre, pero que de alguna manera el derecho que uno generó de construirse su casa, de su lugar, y las personas que hacen a que esto tenga una identidad, no es el lugar solamente físico, sino que es la forma de vida, la forma de relación. Hay un aprendizaje continuo en la manera de vivir, así de sencillo, ¿no? Las personas que vienen a visitarnos, que es una de las fuentes de ingreso de la comunidad local, el trabajo con el turismo, es un tipo de turismo distinto al turismo que va a buscar otros lugares de playa, por ejemplo, ¿no? Aquí viene un turismo todo el año, aunque no sea solo turismo de playa, e inclusive el turismo que viene en las épocas de playa viene buscando esta cosa distinta, que es como alejarse un poco de la civilización y estar en contacto con la naturaleza. Aquí la gente empieza a experimentar la posibilidad de tener un tiempo personal, un tiempo de contemplación, un tiempo de silencios. Estoy mezclando un poquito de todo porque la idea es que el valor cultural implícito no es algo tan visible, no es algo tan tangible, es algo más bien experimentable. Entonces cuando viene el gobierno a decir, bueno, tenemos que gobernar, este lugar ha estado sin gobierno durante todo el tiempo, se gestó de esta manera, un buen día dijeron, bueno, queremos gobernarlo, somos dentro del territorio de Uruguay, hay leyes, y empezaron a imponerse un poco las leyes del resto del territorio en este lugar que tiene otra estructura, entonces como que no entra dentro de ese cuadrante. Al Polonio lo hizo la gente que vive acá, no vino nadie y les trajo todo, no había un momento que esto se vivía eh, nada más que se entraba caminando, en carros con caballos, pasando mucho trabajo, mucha gente que pasó demasiado trabajo elaborando esto, y hoy que se ve en un interés turístico, se quiere desplazar la gente que vive acá, o lo restringen a vivir en un lugar muy acotado. Bueno, la gente necesita seguir trabajando, formando el lugar, de mejorar algunas cosas, hay muchas cosas para mejorar, siempre hay cosas para mejorar en todos los lugares, y a preservar también, pero creo que no tendría que ser tan cerrado hacia la gente que vive, porque el lugar tiene más de 200 años y la gente lo ha sabido cuidar y lo ha llevado hasta ahora. Si hoy tiene 200 años y no se ha dañado, quiere decir que la gente lo supo preservar. Bueno, demos participación, porque digo, yo creo que cada lugar y las personas que viven como alguna forma de vida nativa del lugar es parte del lugar. No, si así como están hoy los mejillones en las rocas, están las algas, están un montón de plantas, de animales, los sapos Darwin que se han conservado en el lugar. Digo, yo creo que la gente también, una generación que nació y se crió en el lugar y formó un lugar. Creo que eso es algo también a preservar. Y ese enfrentamiento que nos ha llevado un poco con el Estado, eso tal vez nos hace ver de otra manera, pero hoy estamos hablando de un parque de dunas y donde hay una forestación que está avanzando y lo está destruyendo, que fue plantada por el hombre, y por eso no se ha hecho nada tampoco. Entonces, ¿de qué me estás hablando? De que unas casas se estén dañando con una forestación que está avanzando y destruyendo el lugar. Eso está destruyendo el lugar totalmente. Y bueno, entonces ¿qué queremos? ¿Un parque nacional de dunas o queremos un parque forestado? Porque forestaciones tenemos un montón.
El cuadrante que nos pusieron fue Parque Nacional. Digo nos pusieron porque después de muchas audiencias, de mucho trabajo de participación de la gente y comando tanto Facultad de Ciencia como visitantes, pobladores, diferentes organizaciones participando en todo un proceso de ingreso al sistema de áreas protegidas, proponía que el lugar era un paisaje protegido, porque un paisaje protegido protege los valores medioambientales del ecosistema, pero también protege los valores culturales, la población que está ahí, sus formas de vida, sus tradiciones, su cultura, su leyenda, sus tradiciones, eso que hace el patrimonio del lugar. Por decreto del ministerio correspondiente se decretó esto como un parque nacional. Ellos siempre han dicho, cuando se les fue preguntado por qué se generó este decreto, de que la razón era porque un parque nacional recibía apoyos económicos del exterior para su gestión y que lo que le faltaba a cada lugar era apoyo económico para gestionarlo, y esa fue la única explicación, no es una explicación de valores, de profundidad. Pero un parque nacional lo que hace es defender la biodiversidad biológica del lugar, donde la principal fuente de protección son justamente asuntos que tienen que ver con el medio ambiente, pero no el medio ambiente humano. El hombre se lo considera más bien como una molestia o un intruso dentro del lugar, y sus actividades tienen que ser muy restringidas. Entonces, de alguna manera, esta aldea, la forma de vida que tiene esta aldea, empezó a sentir este tipo de restricciones, porque ahora estamos dentro de un parque nacional. Hoy día una de las cosas en las cuales estamos luchando es una propuesta del área de que se subdivida el área y que toda la parte que está habitada se considere paisaje protegido, o sea que se haga un cambio en esta estructura de la ley, que sería una posible solución de marco, pero aparentemente no hay voluntad política, no hay voluntad en la idea del gobierno sobre el lugar, sobre ese aspecto, o se minimiza la importancia que tiene Cabo Polonio, cuando en realidad desde un punto de vista para ellos no es mínima, porque genera mucho atractivo turístico. De hecho se han hecho inversiones millonarias en dólares solamente en la terminal de entrada, solamente porque como el lugar es el lugar que trae más cantidad de turistas a toda Rocha y es una entrada aquí al país, promocionar desde aquí otras áreas protegidas. O sea, se toma como un lugar bandera, se habla de una firma que se llama Cabo Polonio como una marca registrada, porque lo es a nivel mundial, porque se ha generado un boca a boca y un conocimiento del lugar a través de la gente que ha vivido esta experiencia de vivir aquí. Pero ellos toman todo esto como una marca, pero por otro lado no están protegiendo la esencia del lugar. La esencia del lugar se empieza a transformar, empieza a ser más como un lugar, como una bandera, como algo que es vendido, como en una fotografía, como algo extraño, particular, una especie de aldea hippie, autoespontánea, sin gobierno, una cuestión anárquica, pero que funcionó, porque hasta ahora, hasta que el Estado apareciera a gobernar, hace aquí 20, 25, 30 años que recibimos personas, que atendemos al turismo, que se generó una economía autosustentable con el trabajo turístico, con la tarea de las artesanías, con la tarea del mantenimiento de la infraestructura. Entonces aparece el Estado que dice, bueno, ahí hay un atractivo, pero dentro de este atractivo están con su idea, porque son ideas que vienen desde la oficina, desde un escritorio, desde el mundo de las leyes, completamente desarmonizado con las leyes de la naturaleza. Son leyes aplicables a ciudades, a urbes, pero no a zonas semirurales como podría ser estos, y van cambiando el Polonio poco a poco a un esquema o una fotografía que ellos tienen en su mente. Y ellos muchas veces pretenden sacarnos a nosotros acá, y muchas veces te sacan a ti de acá y después viene un McDonald's para acá, porque tú contaminas porque eres pobre. El rico no contamina. El rico hace un proyecto que va a ser un baño ecológico, que va a ser el rico siempre puede de alguna manera u otra arreglarse, y el pobre siempre molesta. Yo no creo que el intendente no tiene mala voluntad. Los mandos medios que están por debajo de él tienen mala voluntad e intentan siempre hacernos chocar para que tengamos dificultades con los mandos altos. En una reunión que hubo en la calle dijeron que acá iban a hacer hostales grandes. Todavía una mujer les dijo, pero ¿y cómo nos van a sacar nosotros y van a hacer hostales grandes? Sí, dice, pero
nosotros somos los dueños de la tierra. Lo dijeron delante de todo el pueblo y delante de todas las autoridades. Nosotros somos los dueños de la tierra y vamos a ser hostales grandes acá. Porque además tienen toda una serie de criterios de que nosotros contaminamos, pero los hostales no contaminan. De que el turismo que viene por el día no ensucia, que ensuciamos nosotros. Y eso todo es lo contrario. La persona que vive acá cuida el medio ambiente porque vive del medio ambiente. Si tú vives del medio ambiente, vas a cuidar el medio ambiente. Es tan fácil de saber eso. Ahora el tipo que viene por el día, mucha gente no tiene cultura y tira un papel, tira lo que sea, ¿no? Porque viene por el día. Es un turista que no es un turista convencido de preservar. Pero todas esas ideas las tienen ellos, porque los tipos son incapaces de estar a cargo de un parque nacional, de un lugar que se pretende que sea medioambiental realmente, ¿no? Además, el hombre puede convivir con los animales. Está comprobado que los animales y el hombre se pueden convivir perfectamente. Es mentira eso. Entonces en África matarían a todos los negros para que los leones estuvieran tranquilos. Es decir, como que el hombre tiene que convivir con la naturaleza. Y es posible, no es nada de otro mundo. Muchas veces los técnicos no son capaces. Yo creo firmemente que acá hay un problema de que los técnicos no son capaces. No quisiera decir que son malos, quisiera decir que no son capaces. Y lamentablemente estos son personas que lo deciden, personas que hoy piensan de una manera y en unos años la historia los juzgará. Pero las cosas que se están cambiando en el momento, cuando se cambia la cultura, es delicado porque se están perdiendo pues estos valores, ¿no? Los valores tradicionales que hacían el Polonio, que era la casita de madera con lo que se trajera del monte, con lo que llegaba del mar, con escasos materiales prehechos, ¿no? o hechos aquí en el lugar, la arquitectura espontánea, que cada uno se hacía su casa pues a su estilo, a su manera, con sus conocimientos. Entonces generaba cada construcción como una cosa única. No, se va cambiando por casas cuadradas, estilo mediterráneo, pintaditas de blanco, como un estilo que por ahí alguien dijo que todos tienen que tener el techo del mismo color, no cuando la gente hacía sus murales y pintaba sus cositas con sus colores. O sea, todo eso no ha muerto aún, pero va en esa tendencia porque viene la tendencia más como homogénea, ¿no? De la civilización, más del cuadrito que viene desde afuera, y se pierde lo auténtico del lugar. Una élite, pero no una élite por elección espiritual, sino una élite de repente por poder económico o porque quiere entrar dentro de la estructura. Entonces me parece que es una falta de imaginación de nuestros gobernantes y de la gente en general, de no poder soñar con las alternativas. O sea, las alternativas ya existen, son un hecho, hay que simplemente cuidarlos, como todos los recursos naturales, ¿no? que existen y que generalmente se quieren como apropiar, transformarlos, no ver que se ha gestado algo que es distinto y crear leyes específicas, ¿no? Porque también dentro de las áreas protegidas podemos legislar de una manera particular. Entonces, si una particularidad del lugar es su patrimonio cultural, su manera única de ser, su manera típica, eso es algo que se puede legislar a proteger y a conservar, y realmente interesarse en eso, no juzgarlo a la gente como usurpadores de una tierra pública, entonces no tienen derecho. El lugar es hermoso porque es hermoso sin ustedes, lo ha llegado a decir nuestro intendente municipal. Entonces, si ellos siguen viendo a las personas que crearon esto que se llama Cabo Polonio, que es lo que la gente viene a visitar, como usurpadores de una tierra pública y no como patrimonio de un lugar, es un desconocimiento de la gente y un desconocimiento de una de las esencias de lo que es Cabo Polonio, que no es solamente un espacio físico maravilloso, sino que es la posibilidad de vivir en él, porque lugares lindos hay en muchos lugares de la tierra de naturaleza, pero lugares lindos, habitados con gente que viva de una manera particular, y no personas que de repente hayan vivido
históricamente poblaciones indígenas, llamémosle por ejemplo, sino que gente que es del mundo occidental, con formación occidental, médicos, psicólogos, escritores, artistas, pintores, músicos, abogados, etcétera, 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 que han dicho que conociendo todo lo que es la estructura de ese mundo, han optado por vivir de esta manera alternativa. ¿Qué te parece? A mí me encantaría, pues sí, eso, viste, que en vez de un área protegida, así como paisaje protegido, nombrarlos como fragmentos en determinados lugares, bueno, el nombre, la tradición de Alicia Torres llevó a que sea Parque Nacional. Eso me encantaría, porque es una gorda traidora, y no es por el no, porque sea gorda, por favor. Una traidora, se hizo la buena, todo el mundo le creímos, cuando lo denominó Parque Nacional nos cagó la vida a todos. Era un parque nacional y a 20 kilómetros de acá quieren poner un puerto de aguas profundas. Estamos mal, ¿no? ¿Sabes lo que implica un puerto de aguas profundas? La contaminación. En lugar, olvidate del el primer país del mundo con las tuberías más grandes. Olvidate del pasaje de las ballenas, las tortugas verdes. Un desastre ecológico y medioambiental fantástico. Aparte los barcos que vienen para acá van a venir con las bodegas vacías para llevarse nuestra riqueza, nuestra comida, nuestro todo. Y viste que un barco no puede navegar con bodegas vacías por la flotabilidad. Lo van a llenar de agua de otros océanos para que mantener la flotabilidad. Cuando lleguen acá van a descargar toda esa agua para cargarlo para así llevarse los nuestros. Es como la carne. Acá la carne es y más en Rocha, la carne es lo más caro del mundo que tenemos. Sin embargo, nosotros pagamos a precio de oro y la venden por ahí regalada y tal más. Para otro país la puede comer barata. Ya ni en Uruguay, lo que se produce en Uruguay es nuestro. Eso está claro, que nos quieren echar está claro. Eso tienes que recalcarlo 1000 veces porque eso está clarísimo. Nos quieren echar a la mierda. ¿Por qué te crees que para hacer un arreglo en tu casa tienes que firmar un papel donde dices renunciar a tus derechos adquiridos? Tu casa no la puedes heredar. Si yo me muero no la puedo dejar de herencia. Eso es el propio gobierno. Quieren cambiar la calle, por ejemplo, quieren resentarnos, quieren dejar, en definitiva, sí, que también estaría bueno que salga en el proyecto que tiene el gobierno del Parque Nacional, quiere dejar 20 y pocas casas, 22, 23, 27 casas, tipo cucheperro, prefabricadas allá en el medio de ahí atrás, no saben todavía dónde, que es la gente que quiere dejar, y nada más, el resto lo quieren eliminar, topadora, o sea, no se la sacan de la cabeza. Robo, manoseo y abuso. Es así de frente y mano. No le busque la vuelta que le busques, es así. Eso es así mismo. Es el proyecto de ellos. Está el apellido de Animales, los primeros pobladores. O sea que no vinimos atrevidos. Esto lo hicieron alguna gente. Los padres o los abuelos los formaron a esto. Esto era agreste, no había nada, nadie. Estaba complicado vivir y complicado salir. Esto se fue formando con el trabajo de la gente de acá, haciéndolo conocer turísticamente, quedándose pasando hambre, vivir a pescado porque no había otra cosa. Y bueno, así, ahora no tienes derecho. Ahora sos usurpador, según el intendente Barrios. Igual es muy fuerte, ¿no? Gobierna el viento, gobierna lo abismal del mar, ¿no? el sin fronteras, la noche completamente estrellada, ¿no? Caminar con la luz de las estrellas, como forma ilumínica. Entonces esa comunión es muy fuerte, ¿sí? ¿No? Y hace a las personas también muy fuertes. Han como resistido las tormentas, los vientos, los temporales, las soledades, la pobreza económica, el aislamiento, etcétera, etcétera. Y todo esto ha fortalecido como su espíritu. Entonces también
por ese lado sabemos que el Polonio es un lugar como que es fuerte de por sí, que ninguna burocracia ni ningún gobierno de turno lo va a poder barrer así, ¿no? Pero lamentablemente están teniendo un poder de desgaste en la gente. De ser un lugar completamente libre pasa a tener como una frontera, hay un control de guardaparques, que aquí le dicen jocosamente poliparques, porque la función que tiene solamente es de cortar el ticket de entrada y bajar la barrera y poner reglas. No tienen una actitud educativa o comprometida con el lugar. Entonces es como la barrera, ¿no? Tenemos la barrera ya a la civilización y aquí estamos en nuestra isla libres. Y ese es como el trabajo de hormiga pequeño, muy psicológico, ¿no? En una época vinieron a demoler casas. El mismo ministerio, cuando recién se abrió, el ministerio se llama Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la primera acción que hizo fue traer topadoras y vino el ejército y sitió el lugar y demolieron casas. Como una acción de cuidado del lugar fue demoler casas. Toda esa acción fue detenida porque fue muy brutal y ha pasado el tiempo y en esta modalidad lo que sentimos acá de alguna forma es que ahora es como otro ataque, pero entonces más sutil, por una vía de desgaste más lenta, institucional, donde aparentemente no hay nada mal. Ellos hacen censos y viene más gente aquí, porque claro, lo promocionan el Polonio, viene más gente que entra por el día, o sea, más camiones contaminando la playa y entrando gente que entra y se va a visitar un parque y a sacar la foto. Y el valor que tenía el lugar y que tiene el lugar es la gente que viene y se queda, tener la experiencia, no venir y sacar la foto e irse y dejar su basura. Entonces la modalidad del enfoque turístico también es distinta. Entonces se promociona más la entrada, también porque el Estado cobra por esa entrada, y ese turismo rápido y un poco vacío, un poco de foto, y no el que puede profundizar y puede tener como una experiencia. Entonces nosotros queremos un turismo que sea educativo, y es educativo vivir la experiencia de estar aquí, ¿no? Y son como dos modelos de gestión, ¿no? Cuando uno gestiona un lugar, un área protegida desde adentro con su propia gente, o cuando se quiere gestionar desde afuera, desde un escritorio, desde la no conexión con el lugar. De eso es que yo estoy bastante contrario, como vemos algunas personas acá contrarias a que esto nos avancen decidido por técnicos que están sentados en una oficina muy lejos del lugar. Vinieron unos técnicos, contrató la consultora e hicieron un trabajo basado en lo de otros lugares. Presentamos los proyectos, siempre se dan como terminados los casos donde hay una discusión y nunca se llevó a cabo de resolver algo y lo dieron por avanzado, que ya estaba terminado y saltearon al otro tema. O sea, salteamos todos los temas en un pocos meses, pero no resolvimos ninguno. Porque cuando llegas a un tema a discutir para recién empezar a negociar y llegar a un acuerdo, no se llegó, se saltearon y se pasó al otro tema y se siguió. Digo, por eso fue que presentamos el proyecto para ver si podíamos participar más de lleno, porque al no tener claro ellos cómo, nosotros elaboramos un proyecto para ver si podemos trabajar desde adentro también, ser parte de las decisiones, cuando se tomen las decisiones, ser parte de ellas. Lo que no nos da garantías hoy es de que en muchos casos el Estado ya se equivocó, ¿verdad? Y hoy lo que estamos presentando otra vez, que nos dice que no, ¿qué garantías hay de que no se está equivocando nuevamente? O sea, si hoy estamos viendo una destrucción y que no han hecho nada para volverla a reparar, ese es el tema más grande, el miedo más grande que hay en la población, es que ya se han equivocado muchas veces y no se ha hecho nada para reparar lo que se han equivocado, porque si bien todos tenemos un punto de ser de tener equivocación, pero sí podemos corregirlo y arrancar nuevamente. Y esta consultora propone una forma del Polonio, con algún tipo de intervención y una forma de gobierno. El gobierno todo planteó que estaba de acuerdo con el informe de la consultora, y las diferentes organizaciones activas, 2 organizaciones de pobladores permanentes, más otras ONGs vinculadas a la acción ambiental y al lugar,
no hemos estado de acuerdo con este plan de manejo y se le han hecho diferentes aportes e intervenciones. En todo este proceso que está llevando unos años, dentro de estos grupos sabemos un grupo de personas que venimos trabajando ya desde un par de décadas atrás como núcleo de acción ambiental, de un trabajo también que hacemos con el seguimiento de las ballenas, con un conocimiento de la flora, con el trabajo con las plantas medicinales, con el trabajo con la educación ambiental a escuelas, a diferentes grupos que vienen así organizados, o al turista en general a través de los circuitos guiados, y vinculándonos con una ONG que se llama ONG La Calavera, que está compuesta por muchos vecinos de aquí de la playa de La Calavera, pero otra cantidad de vecinos también, que es una ONG de acción ambiental. Se hizo recientemente, por ejemplo, un nuevo proyecto, también aprobado y financiado por Naciones Unidas, que era ya algo que en eso sí que concordamos el Estado y los pobladores, la necesidad de la restitución del primer cordón dunar de ambas playas. Un trabajo además con experiencia técnica de los científicos que trabajan en la zona, y un proyecto hermoso porque le daba fuentes de trabajo a la gente de aquí, o sea, nosotros mismos los pobladores, en la gestión ambiental del lugar, más la capacitación de nuevos guías de naturaleza, en fin, cosas que van de acuerdo a la visión del plan de manejo. Y este proyecto, por ejemplo, fue puesto en lista de espera, o en el tacho de la basura, o guardado en el cajón, y no hay una respuesta oficial de por qué, pero en realidad las respuestas que se han dado en el organismo que tenemos, que es la Comisión Asesora Específica, es que hay que esperar al plan de manejo para hacer este tipo de proyectos. O sea, negando así la posibilidad de un proyecto que realmente todos concordamos, hay un consenso, y cuando hay consenso en las cosas también acordamos dar paso adelante. Sin embargo, el Estado viene haciendo cosas sin consenso, y algunas que van inclusive en el entendido de muchos de nosotros, en oposición a los preceptos generales del parque, con inversiones inclusive millonarias, como en el caso de la terminal, sin una consulta real, y hacen planes de manejo, ¿no? Y se ponen diferente cantidad de controles, y se ponen estadísticas, y en fin, una cantidad de acciones que se ponen sobre el lugar cuando no hay un plan de manejo. Y cuando hay una acción de la cual no hay duda, y que sería para apoyar a la gente, para apoyar la consolidación también de toda esta acción ambiental en el lugar, no es posible sin explicación. O sea, este tipo de amenazas continuamente se están dando, porque es como ir socavando justamente los cimientos de lo que somos, de lo que hacemos, porque antes, cuando no estaban ellos, sí teníamos apoyo, lo podíamos hacer. Ahora que hay un organismo que debería apoyar este tipo de cosas, justamente fomentar que esto ocurra, este mismo organismo lo pone ahí en lista de espera. Dicen, no, por el momento no. ¿Por qué? No quiere la participación de la gente, no quiere las personas haciendo lo que tienen que hacer, y lo que dice la ley que tiene que hacer también, porque la ley de áreas protegidas habitadas vincula a la población local como patrimonio cultural. O sea, la población local es fuente de protección, eso dicen los preceptos. Entonces, es desconocer los preceptos mismos que hacen un área protegida. O sea, los propios principios, el principio número 1, el principio número 2, el número 3 se lo pasan por alto, y ya hacen valer con todo el peso de la ley por allá el quinto, el sexto. Pero si uno realmente protege a la población local, le permite que se manifieste, le permite que se desarrolle, apoya este tipo de cosas. No tenía para ellos ningún tipo de costo más que decir sí, buenísimo. Además, no dejamos esperando algo también urgente, como es la recuperación del cordón dunar, que es la primera acción ambiental que hay que hacer en el lugar para restituir las playas, es esa. Entonces, la primera que se puede hacer, la podemos hacer ya. O sea, ya ahora estaría hecha, de hecho, ya la estaríamos haciendo. Por tanto, dentro de 2 o 3 meses, o cuando alguien esté viendo esto que está escuchando, ya estaría viendo los resultados. Y para ese entonces todavía va a estar en un papel puesto por ahí. Mientras tanto, sí se hacen cosas como comprar radares, equipos de transmisión, motos para los guardaparques, planillas de control, lámparas que se prenden en la noche porque no sé, recientemente vemos a los guardaparques que no están capacitados, porque los guardaparques que están aquí son como agentes municipales, o sea, no están capacitados para la educación ambiental o guías de naturaleza, paseando grupos de gente que, como son 70, 80 personas, lo pasean con un megáfono a los gritos, los lobos yéndose a las piedras porque ese ruido les molesta, ¿sí? Porque le pide el Estado que pasee a 80 personas, y ellos con un megáfono, porque nosotros trabajamos, y con todo lo que estudiábamos y todos los permisos que pedimos,
con grupos de 15, 20 personas máximo, para hacer verdaderamente una guía, una interpretación ambiental, un cuidado del lugar, cómo se camina, dónde se anda, una relación, un vínculo. Entonces también otra fuente de trabajo local que ahora la quiere absorber el organismo del Estado y haciéndolo además de mala manera. Entonces este tipo de cosas es ir corriendo, es decir, empujando hacia un costado la capacidad de autogestión de la gente. Y bueno, así estamos.